Hola, bienvenidos a un nuevo video de la segunda cátedra de anatomía. Hoy vamos a hablar de arteria axilar y espacios axilares. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Esta se extiende desde la mitad de la cara inferior de la clavícula hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se continúa como arteria braquial. Se encuentra enteramente ubicada en la fosa axilar. Su trayecto es oblicuo hacia inferior, lateral y posterior. A continuación, vamos a describir las principales relaciones de la arteria axilar. Comencemos por su origen. En su origen, la arteria ingresa a la fosa axilar por su vértice, relacionándose entonces hacia anterior con la clavícula y el músculo subclavio, hacia medial con la primera costilla y el serrato anterior, y hacia lateral con la apófisis coracoides y el borde superior de la escápula. Luego, la arteria se aplica a la pared anterior de la fosa axilar en toda su extensión, relacionándose así con el músculo pectoral menor, que nos va a permitir distinguir tres porciones de la arteria, una superior, una profunda y otra inferior al músculo. Además, la arteria se halla acompañada en toda su extensión por la vena y los ramos principales del plexo braquial. La vena axilar se ubica en toda su extensión anteromedial a la arteria. Y en cuanto al plexo braquial, vamos a dividir sus relaciones en base al pectoral menor. Empecemos cuando ambos están por encima del pectoral menor. Por encima del pectoral menor, los tres fascículos del plexo braquial se ubican posterolateralmente a la arteria. Luego, por detrás del pectoral menor, los tres fascículos del plexo braquial abrazan a la arteria, ubicándose entonces como su nombre los indica, es decir, el fascículo posterior por detrás de la arteria, el fascículo medial hacia medial, el fascículo lateral hacia lateral. Estos fascículos darán origen a los ramos terminales del plexo, que también tendrán relaciones importantes con la arteria. Del fascículo posterior se va a originar el nervio radial y el nervio axilar, que se van a ubicar siempre posteriores a la arteria. Del fascículo medial se origina el nervio cubital, el nervio cutáneo endobraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial, los cuales se ubican mediales a ella. Del fascículo lateral se origina el nervio musculocutáneo, que se aleja hacia inferior y lateral. No debemos olvidarnos que de la unión de la raíz lateral y medial de los fascículos medial y lateral respectivamente, se forma la horquilla del nervio mediano, que se ubica anterior a la arteria. Este es un dato muy importante para poder reconocer a la arteria en los preparados, como ya veremos. Continuemos hablando de las ramas colaterales. En su recorrido, la arteria axilar emite distintas ramas colaterales, 5 o 6 en total, las cuales describiremos de manera ordenada según su origen y preguntándonos, ¿de qué porción de la arteria se originan? ¿De qué cara? ¿Y cuál es su trayecto y cuáles son sus relaciones? Comencemos con aquellas ramas colaterales que se originan por encima del pectoral menor. Estas son la arteria torácica superior y la arteria toracoacromial. La arteria toracoacromial se origina de la cara anterior y se divide en dos ramas. Una pectoral, que se dirige medialmente hacia los músculos pectorales y la región mamaria, y otra acromial, que se dirige lateralmente hacia el deltoides, proporcionándole ramas a este músculo y a la articulación acromioclavicular. Además, uno de los ramos de la acromial se dirige al triángulo deltopectoral para irrigar al deltoides y al pectoral mayor. Por detrás del pectoral menor se origina la arteria torácica lateral, que nace de la cara medial de la arteria y desciende relacionándose con la parte anterior del músculo serrato anterior, al cual irriga. Luego, por debajo del pectoral menor, se originan otras dos ramas colaterales. Primero, la arteria subescapular, que se origina de la cara medial de la arteria, siendo la rama más voluminosa. Se dirige inferiormente y se divide en la arteria tóraco-dorsal y la arteria circunfleja de la escápula. La primera se relaciona con el músculo dorsal ancho y la segunda penetra en el espacio axilar medial, el cual veremos más adelante. Luego se origina el tronco de las circunflejas, del cual se originarán la arteria circunfleja humeral anterior y posterior. Este tronco puede faltar, caso en el cual ambas arterias se originarán directo de la arteria axilar.
La arteria circunfleja humeral posterior se dirige hacia posterior acompañada por el nervio axilar y penetra en el espacio axilar lateral, el cual también veremos más adelante. Y la arteria circunfleja humeral anterior se dirige hacia lateral y se relaciona con la parte anterior del cuello quirúrgico del húmero. Continuemos ahora con la descripción de los espacios axilares. En la pared posterior de la axila encontraremos 3 espacios, 2 triangulares y 1 cuadrangular. Estos espacios comparten sus límites, que son: hacia superior, el músculo redondo menor; inferior a este, el músculo redondo mayor; y lateral a ambos, el húmero. Este espacio, que se encuentra entre ambos músculos, a la vez se halla subdividido en 2 por la cabeza larga del tríceps, dando lugar a un espacio axilar medial y un espacio axilar lateral. Inferior a ambos espacios encontramos el espacio axilar inferior. Comencemos con la descripción del espacio axilar medial. El espacio axilar medial tiene forma triangular y se encuentra limitado superomedialmente por el músculo redondo menor, hacia inferomedial por el redondo mayor y hacia el lateral por la cabeza larga del tríceps. Su contenido lo constituyen la arteria circunfleja de la escápula y sus venas satélites. Como ya estudiamos, la arteria circunfleja de la escápula es rama de la arteria subescapular, que a su vez es rama de la arteria axilar. Es decir, este contenido proviene de la fosa axilar, por lo que podemos razonar que el espacio axilar medial está comunicando la región axilar con la región escapular. Sigamos con el espacio axilar lateral. El espacio axilar lateral, a diferencia del medial, tiene forma cuadrangular y tiene como límites hacia superior el redondo menor, hacia inferior el redondo mayor, hacia medial la cabeza larga del tríceps y hacia lateral el húmero. Su contenido está conformado por la arteria circunfleja humeral posterior, sus venas satélites y el nervio axilar. Este contenido también proviene de la fosa axilar, por lo que podemos decir que el espacio axilar lateral comunica la región axilar con la región deltoidea. Por abajo de ambos se encuentra el espacio axilar inferior, el cual posee como límite superior el músculo redondo mayor, hacia medial la cabeza larga del tríceps y hacia lateral nuevamente el húmero. Este espacio no posee contenido, dado que ningún elemento lo atraviesa, pero en la profundidad se ve pasar al nervio radial y a la arteria braquial profunda, junto con sus venas satélites. En lo que queda del video vamos a aplicar toda la teoría aprendida a la práctica. Para esto vamos a analizar preparados húmedos, frascos de museo de la cátedra y estudios por imágenes. Comencemos aplicando el aprendido a preparados húmedos. En esta primera imagen se trata de un preparado de axila. Del lado derecho se puede observar cómo el músculo pectoral fue retraído para ver el contenido de la fosa axilar. Como estructura central voluminosa podemos observar a la arteria axilar, la cual se encuentra íntimamente relacionada con el fascículo lateral del plexo braquial, el cual origina al nervio musculocutáneo que va a atravesar al músculo coracobraquial. Además origina la raíz medial que se va a unir junto con la raíz lateral del fascículo medial para originar al nervio mediano, relacionándose este anterior a la arteria. Además, hacia medial podemos observar a la vena axilar. Continuemos con esta segunda imagen. En este caso se trata de una axila derecha, a lo contrario de la imagen anterior, que era una axila izquierda. En esta volvemos a remarcar la relación de la arteria axilar con la vena axilar hacia medial y cómo el fascículo lateral y el fascículo medial dan origen a la horquilla del nervio mediano que se relaciona hacia anterior con la arteria. En esta tercera imagen volvemos a una axila derecha donde vemos en el centro de la imagen a la arteria axilar y se ve su relación hacia medial con la vena axilar y cómo el fascículo medial y el fascículo lateral abrazan a la arteria y dan origen a el nervio mediano. Se observa también cómo del fascículo lateral se origina el nervio musculocutáneo,
Continuamos marcando algunas de las ramas colaterales de la arteria axilar. Empecemos con la arteria tóraco-acromial. En este preparado se ve cómo la misma se origina de la cara anterior de la arteria y cómo su rama pectoral se dirige hacia los pectorales y su rama acromial toma otro sentido para dirigirse hacia el deltoides. Volvemos a una imagen que ya analizamos, pero ahora para señalar las ramas colaterales de la arteria. De manera ordenada, la primera rama que vemos originarse es la arteria tóraco-acromial, que ya describimos y vemos cómo su rama pectoral se dirige hacia los pectorales y su rama acromial se dirige en otro sentido. Como segunda rama, en este preparado, podemos ver a la arteria torácica lateral, cómo la misma desciende aplicada a la cara anterior del serrato anterior, al cual va a irrigar. Luego podemos observar a la arteria subescapular, la cual da la arteria tóraco-dorsal que se dirige a irrigar al dorsal ancho. Luego de esta, también podemos observar a la arteria circunfleja humeral posterior, la cual se dirige hacia el espacio axilar lateral. A continuación, veremos un video de un preparado de axila. Para llegar a ver el contenido de la fosa axilar, debemos remover su pared anterior, formada por el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor. Una vez removidos, podemos ver el contenido de la fosa axilar. En el centro podemos encontrar a la arteria axilar. Hacia medial de la misma ubicamos a la vena axilar. Respecto a estructuras nerviosas, podemos encontrar el fascículo lateral y el fascículo medial del plexo braquial, que van a dar origen al nervio mediano. Este se forma por la raíz medial y la raíz lateral de los fascículos mencionados. Además del fascículo lateral se origina el nervio musculocutáneo, que se dirige a atravesar al músculo coracobraquial. Del fascículo medial se origina el nervio cubital. Del fascículo posterior se origina el nervio radial y también el nervio axilar. Podemos observar los músculos que componen la pared posterior de la axila: el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. Yendo a irrigar al dorsal ancho, podemos encontrar a la arteria tóraco-dorsal. Otras ramas colaterales que podemos marcar son la arteria circunfleja humeral posterior, junto con el nervio axilar, la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria subescapular, que va a dar origen a la arteria tóraco-dorsal, ya mencionada, y la arteria circunfleja escapular. Analizaremos ahora otro video, esta vez de vista posterior, para ver los espacios axilares. Comenzaremos analizando los límites y contenidos del espacio axilar medial. El espacio axilar medial tiene como límite inferior al músculo redondo mayor, como límite lateral a la cabeza larga del tríceps y como límite superior al músculo redondo menor. Y su contenido es la arteria circunfleja escapular, acompañada por sus venas satélites. Ubicado hacia el lateral del mismo, limitado hacia superior por el músculo redondo menor, hacia lateral por el húmero, hacia medial por la cabeza larga del tríceps y hacia inferior por el músculo redondo mayor, podemos encontrar al espacio axilar lateral, que a diferencia del espacio axilar medial, este tiene forma de cuadrilátero. El contenido va a ser el nervio axilar. Podemos ver cómo este se dirige a inervar al músculo deltoides, músculo que participa en la abducción del hombro, y junto con el nervio, la arteria circunfleja humeral posterior. Luego, limitado por la cabeza larga del tríceps, el húmero y el redondo mayor, encontramos el espacio axilar inferior. Podemos ver pasar en la profundidad del mismo al nervio radial
y a la arteria braquial profunda. Rama D, la arteria braquial. A continuación, describiremos frascos del Museo de la Segunda Cátedra de Anatomía. En esta primera imagen podemos observar una vista anterior de la región axilar. Nos dedicaremos a señalar los músculos encontrados en la misma. Hacia el superior podemos observar la parte anterior del músculo deltoides, el cual señalamos de amarillo. Inferior al mismo vemos al músculo coracobraquial, que se dirige hacia la apófisis coracoides. Hacia posterior a todo este contenido vasculonervioso se puede observar el músculo subescapular y por debajo del mismo el músculo dorsal ancho. Este segundo frasco se trata de una vista posterior, en el cual nos dedicaremos a señalar los músculos que delimitan los espacios axilares. Primero, hacia superior, el músculo redondo menor. Debajo del mismo, el músculo redondo mayor. Entre ambos se encuentra un espacio triangular, el cual se encuentra separado por la cabeza larga del tríceps. Así podemos señalar un espacio axilar medial, un espacio axilar lateral, el cual se ve claramente su contenido, el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Se observa también cómo el nervio axilar se dirige a inervar al músculo deltoides. Debajo de este espacio se observa el espacio axilar inferior. Para concluir, analizaremos imágenes. Comenzaremos con una resonancia magnética corte coronal, la cual podemos justificar porque vemos estructuras superiores, inferiores, mediales y laterales. Nos dedicaremos a señalar los músculos que delimitan los espacios axilares. De azul, el redondo menor. Inferior al mismo, el músculo redondo mayor. Y de dirección vertical, la cabeza larga del tríceps. Así delimitamos hacia medial el espacio axilar medial y hacia lateral el espacio axilar lateral. Como última imagen veremos una resonancia magnética corte axial. La misma lo podemos justificar dado que podemos observar estructuras anteriores, posteriores, mediales y laterales. En esta imagen podemos observar las paredes y el contenido de la fosa axilar. Hacia anterior se observa el músculo pectoral mayor, por detrás del mismo el músculo pectoral menor. Hacia posterior se observa el músculo subescapular. Hacia medial el músculo serrato anterior y hacia lateral el músculo coracobraquial junto con la cabeza corta del bíceps. Delimitamos entonces las paredes de la fosa axilar y podemos observar su contenido, la arteria axilar, la vena axilar y los fascículos del plexo braquial. No debemos confundir la arteria con la vena axilar. Recuerden que siempre la vena se ubica medial a la arteria. Para concluir, recordaremos que la arteria axilar es el principal vaso arterial que se encuentra en la región axilar. Y a la hora de estudiarla, debemos recordar preguntarnos: ¿cuál es su trayecto? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Y qué ramas colaterales emite? Algunas de estas ramas son contenidos del segundo tema tratado en este video, los espacios axilares, que al estudiarlos, como toda región topográfica, debemos saber cuáles son sus límites y cuál es su contenido. Además, debemos preguntarnos qué regiones comunica. Esperamos haberlos ayudado con los temas. Muchas gracias. En pantalla dejamos los nombres de los ayudantes que participamos en la realización de este video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Y si desean ver más videos relacionados al DP3, les dejamos los siguientes QR.